Muy buenos días. Vamos a hablar el día de hoy acerca de los números de oxidación. Recuerden que en la última guía que se les envió había un trabajo acerca de unos compuestos o de algunos elementos para determinar el número de oxidación. Vamos a revisarlos hoy. Vamos a aclarar algunas dudas. Entonces, por favor, escuchemos con mucha claridad. Recordemos el repaso acerca de la tabla periódica, que es muy importante. Recordemos, la tabla periódica tiene un cuadrito como el que estoy señalando ahora. Ese cuadrito, este cuadrito que estamos viendo aquí con el láser, nos está marcando el elemento químico hidrógeno, símbolo del hidrógeno H. Nos marca unas cosas muy importantes que no debemos olvidar: la masa atómica, que es 1.007, la masa atómica, el número atómico, que es 1. Recuerden que el número atómico es la cantidad de protones o cargas positivas que tiene el átomo en su núcleo, el símbolo hidrógeno, el punto de ebullición, que está dado en grados centígrados o grados Celsius. Recuerden que la escala en grados Celsius es la misma escala centígrado. El punto de fusión es el punto en el cual las sustancias pasan de su estado sólido a su estado líquido, como el punto de fusión del hierro, el punto en el cual el hierro se funde o se convierte en líquido, y el nombre del elemento químico, en este caso del hidrógeno. Todos los elementos que vemos ahí tienen esas características fundamentales. Recordemos en la tabla periódica el grupo 1A, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, grupo 1A. Recordemos el grupo 2A, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. El grupo número 3, boro, aluminio, galio, indio y talio. Grupo número 4, 4A, carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Grupo número 5A, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. Grupo 6A tenemos el oxígeno, el azufre, el selenio, el teluro y el polonio. Y en el grupo 7, llamados los elementos llamados halógenos del grupo séptimo, tenemos al flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Y finalmente, en el grupo octavo, llamado los gases nobles, tenemos el helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Este es un corto repaso sobre la tabla periódica, porque recuerden que es fundamental para el tema que viene posteriormente, que es la nomenclatura o los nombres de los elementos químicos, y para que repasemos un poquito lo de los números de oxidación o carga aparente que tienen los átomos. Allí vemos una tabla periódica un poco más completa. En esa tabla periódica vamos a tener los no metales, que están aquí de color blanco. Si miran a su derecha, todos los que son de color blanco son los no metales. Los metales llamados metales alcalinos, que son todos los del primer grupo, metales alcalinos. Luego los metales alcalinotérreos, que son los del segundo grupo, elementos llamados alcalinotérreos. Luego este grupo grande llamado metales de transición. Todos estos elementos son metálicos. Entonces recordemos que los metales son tanto los del primer grupo, segundo grupo y todos los elementos de transición. Y luego tenemos los gases nobles, que son los de color negro que están aquí, gases nobles. Su nombre mismo lo dice, gases, son sustancias de estado gaseoso. Los metaloides, que son de amarillo, que son aquellos elementos que tienen características tanto de no metales como de metales. El boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el bismuto, el teluro y el polonio son elementos llamados metaloides. Significa que tienen características tanto de los no metales como de los metales. Entonces, esta es rápidamente un repaso de la tabla periódica. En los grupos de abajo tenemos la serie de los lantánidos y la serie de los actínidos.
Lantánidos y actínidos, recuerden que son elementos que son fabricados en el laboratorio, son elementos artificiales y tenemos descritos hasta el elemento número 103. Entremos ahora sí al tema del cual habíamos mencionado, que es los números de oxidación. De números de oxidación, sabemos nosotros que son, primero esos números de oxidación son números enteros, y esos números enteros son positivos o negativos. Positivos, la carga positiva significa que perdió electrones, y la carga negativa significa que ganó electrones. Son palabras contradictorias. Miren ustedes, positivo estamos diciendo que perdió, y negativo estamos diciendo que ganó. El caso concreto es el de la sal, el NaCl. El sodio pierde sus electrones y queda positivo, y el cloro gana sus electrones y queda negativo. La reacción entre positivo y negativo hace que se forme ese enlace que forma el compuesto NaCl, que es la sal de cocina. Entonces, los números de oxidación se escriben como exponentes en los cuales pueden ser negativos o positivos, que representan el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto determinado. En la observación que les hice en las guías, en el saludo especial, les decía que le pusiéramos mucho cuidado a este tema porque es muy importante para poder estudiar la nomenclatura, que es el tema siguiente. Después de ver la nomenclatura, entonces las reacciones químicas. Entonces son temas que uno debe manejar para que no tenga dificultades más adelante. A continuación allí aparecen los números de oxidación de los elementos de la tabla periódica. Los principales números de oxidación. Entonces, por ejemplo, vemos que en el grupo número 1, todos los números de oxidación son +1. Hidrógeno +1, litio +1, sodio +1, potasio +1, rubidio +1, cesio +1 y francio +1. Quiere decir que los elementos del primer grupo trabajan con número de oxidación +1. ¿Y qué quiere decir +1? Que generalmente pierden electrones y pierden su último electrón del último nivel de energía. El grupo número 2, si nos damos cuenta, todos los elementos del grupo número 2 trabajan con +2. Berilio +2, magnesio +2, calcio +2, estroncio +2, bario +2 y radio +2. Todos los elementos del grupo número 2 trabajan con número. Y así sucesivamente. Los del grupo 3 todos trabajan con +3, si miran en la tabla periódica. Pero hay algunos elementos de otros grupos que no tienen un solo número de oxidación, sino que tienen varios números de oxidación. ¿Por qué tienen varios números de oxidación? Sencillo, porque forman muchos compuestos. Si un elemento puede formar 5 compuestos o un elemento puede formar 3 compuestos, es porque tiene 3 números de oxidación diferentes, y si forman 5 compuestos es porque tiene 5 números de oxidación diferentes. Miremos el caso del cloro. El cloro es un elemento, mírenlo, aquí lo vemos, Cl, símbolo Cl. Es un elemento, según vimos ahora hace un momento, es un elemento no metálico, característica no metálica, pero si miran ustedes, aquí tiene 1, 2, 3, 4, tiene 5 números de oxidación diferente. Quiere decir que el cloro puede formar 5 compuestos diferentes. Miremos cuáles son los números de oxidación del cloro. +1 y -1. Si miran ahí donde estoy indicando, dice +1 y debajo del +1 está el signo negativo, +1, -1, +3, +5 y +7. Quiere decir que cada uno de esos números de oxidación, el cloro forma un compuesto con cada uno de ellos. En el caso del oxígeno, miremos aquí, el oxígeno tiene 2 números de oxidación, -1 y -2. Quiere decir que ese oxígeno gana un electrón -1 o gana 2 electrones cuando forma ese compuesto. Recuerden que cuando es negativo, el negativo es que gana electrones y el positivo que pierde electrones. Esta tablita aparece en la guía que ustedes tienen, aparece en la guía que se les envió vía red académica en la página del colegio, y
también aparece aquí en este video explicativo. Miremos las reglas para asignar los números de oxidación. Hay unas reglas, unas normas que uno debe seguir para mirar cómo puede determinar los números de oxidación. Las reglas son las siguientes. Tenemos aquí escritas 7 reglas para determinar los números de oxidación. La primera dice el número de oxidación de todos los elementos en estado libre. Si es en estado libre es 0. Dice el número de oxidación de todos los elementos en estado libre es 0. Por ejemplo, si el sodio, el cobre, el magnesio, el hidrógeno, el oxígeno, el cloro o el nitrógeno se encuentran libres, solos en la naturaleza, el elemento está solito, su número de oxidación es 0. Ahora con los ejercicios vamos a entender un poquito más eso. El número de oxidación del hidrógeno. El número de oxidación del hidrógeno es más 1. El número de oxidación del hidrógeno es más 1. Hay excepciones, por ejemplo, excepto en los hidruros metálicos, compuestos formados por hidrógeno y un metal. Cuando un compuesto se une el hidrógeno con un metal, forman los llamados hidruros metálicos. Entonces, en el caso de los hidruros, el hidrógeno trabaja con menos 1. El número de tercera norma, tercera regla, el número de oxidación del oxígeno es igual a menos 2. El número de oxidación del oxígeno es menos 2 en casi todos los casos. Hay leves excepciones en el caso de los peróxidos que trabaja con menos 1 y en el caso de estos óxidos fluorhídricos que trabaja con más 2. Cuarta norma, dice el número de oxidación de los metales en su valencia con signo positivo. El número de oxidación de los metales es su valencia con signo positivo. Por ejemplo, el número de oxidación del magnesio es más 2 y la valencia es 2. ¿Qué quiere decir? Que el magnesio es un metal y su número de oxidación es más 2, que es igual a su valencia. La valencia significa la cantidad de enlaces que puede formar un compuesto para formar un enlace, para formar un compuesto. Quinto, el número de oxidación de los iones monoatómicos. El número de oxidación de los iones monoatómicos. ¿Qué es un ion monoatómico? Es como, por ejemplo, el cloro, el que estoy encerrando aquí en un círculo. El cloro, si el cloro es menos 1, Cl-1, quiere decir que él ganó un electrón y su número de oxidación es menos 1. En ese caso, ahora vamos a ver unos ejercicios. La suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un compuesto es 0. Cuando se suman los números de oxidación de un compuesto, la suma de esos números de oxidación debe ser igual a 0. No, ahora hay otro caso, en el número 7. La suma algebraica de los números de oxidación de los elementos ion poliatómico es igual a la carga del ion. ¿Qué quiere decir? Que si no es un elemento iónico, si no es un compuesto iónico, la suma no es igual a 0. La suma debe ser igual a la carga del compuesto. Ahora más adelante vamos a ver algunos ejercicios. Además, en los compuestos covalentes el número de oxidación es negativo, se asigna al átomo más electronegativo y todos los demás son positivos. Repito, en los compuestos que son covalentes, o sea que forman enlace covalente donde se comparten sus electrones, el número de oxidación es negativo y se asigna al átomo más electronegativo y todos los demás son positivos. En la medida que vayamos haciendo ejercicios, vamos entendiendo con más claridad estas normas. Primer ejercicio, ejercicio número 1, tenemos determine el número de oxidación del hidrógeno. ¿Cuál es el número de oxidación del hidrógeno? Si miramos estas 7 normas para determinar los números de oxidación, dice aquí, el número de oxidación de todos los elementos en estado libre, no combinados con otros, es 0. Este hidrógeno está solito. Él está solo, él no está combinado, está en estado libre. Cuando un elemento se encuentra en estado libre, no combinado, su número de oxidación es 0. Entonces, hidrógeno
Número de oxidación lo hemos colocado aquí con rojo, 0. La respuesta, el número de oxidación del hidrógeno es entonces 0 porque se encuentra solo y no está combinado. Siguiente ejercicio, ejercicio número 2. El compuesto llamado H3PO3, el compuesto llamado H3PO3, ácido fosfórico, cuyo nombre es ácido fosfórico. Tenemos que averiguar los números de oxidación. Este 3 significa que hay 3 hidrógenos, un fósforo y hay 3 oxígenos. Lo que tenemos que averiguar son los exponentes, estos exponentes que van en la parte superior. Y esos exponentes son los que se llaman los números de oxidación. Entonces tenemos el compuesto H3PO3, el número de oxidación del hidrógeno es más 1, aquí lo vemos. ¿Por qué el número de oxidación del hidrógeno es más 1? Porque hay una norma que dice que los elementos del primer grupo, y en el caso del hidrógeno, primero por estar en el grupo número 1 es número de oxidación 1. Y segundo, la norma dice que el número de oxidación del hidrógeno es 1. Ya nos están diciendo que el número de oxidación del hidrógeno es más 1. Ahora, sabemos que el número de oxidación del oxígeno es menos 2. ¿Por qué sabemos que el número de oxidación del oxígeno es menos 2? La norma número 3 nos dice, el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Como esta norma nos dice que es así, entonces el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Ya conocemos el número de oxidación del hidrógeno más 1 y el del oxígeno menos 2. Realizamos las operaciones indicadas allí para averiguar el número de oxidación del fósforo. Símbolo P o fósforo, vamos a averiguar ese número de oxidación de ese fósforo. Sencillo. Tenemos 3 hidrógenos, este 3 significa que hay 3 hidrógenos, y el número de oxidación del hidrógeno es más 1. 3 hidrógenos, pero el número de oxidación es más 1, 3 por 1, 3 por 1. El fósforo, que es el que estamos averiguando, y tenemos 3 oxígenos con número de oxidación menos 2, 3 por menos 2. Entonces tenemos 2 operaciones indicadas y tenemos que averiguar el número de oxidación del fósforo. 3 por 1, 3 más 3. Y aquí 3 por 2 nos va a dar 6, pero este es negativo, 3 por 2, 6, menos 6. ¿Qué quiere decir? Que tenemos más 3 y menos 6. Vamos a aplicar la norma que dice aquí, número 6, la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un compuesto es 0. Repito, la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un compuesto es 0. Entonces, la suma de estos números de oxidación debe ser igual a 0. Entonces tenemos más 3 más el número de oxidación del fósforo que no lo conocemos, menos 6 debe ser igual a 0. La suma de los números de oxidación debe ser igual a 0. El fósforo, entonces este que está más 3 pasa al otro lado como menos 3, al lado de la igualdad. En la izquierda está más 3, pasaría al otro lado como menos 3. Y el menos 6 que está al lado de la igualdad en la parte izquierda pasaría a la parte derecha como más 6. De tal manera que nos quedaría más 6 menos 3. Más 6 menos 3 nos da más 3. Más 6 menos 3 igual a 3. El fósforo, el número de oxidación del fósforo es más 3. Ya tenemos la respuesta. El número de oxidación del fósforo es más 3. Lo único que necesitamos poner son los exponentes. Entonces, el hidrógeno es más 1. El del fósforo que averiguamos es más 3. Y el del oxígeno es menos 2. Y aquí aplicamos la norma número 6 que dice que la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un compuesto es 0. Entonces, miren, 3 por 1, 3. Repito, 3 por 1, 3. Y el fósforo más 3, más 3. Y el oxígeno que da menos 2. 3 por menos 2 da menos 6. 3 por menos 2 da menos 6. Realizando la operación más 3 nos da más 6.
6 menos 6, 0. ¿Qué quiere decir? Que cumple la norma de que la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un compuesto es 0. La respuesta correcta sería H más 1, número de oxidación, fósforo 3 y oxígeno menos 2 para este compuesto llamado ácido fosfórico. Tenemos otro ejemplo de número de oxidación. Después de realizar una serie de ejercicios y mirarlos detenidamente, yo creo que vamos a entender claramente qué es el número de oxidación, cómo se averigua el número de oxidación y por qué un número de oxidación puede tener varios números de oxidación dependiendo del compuesto que lo forme y teniendo en cuenta las normas que se establecieron para dar el número de los números de oxidación. Entonces tenemos el ejercicio número 3, el compuesto llamado hidroxilamina, NH2OH, NH2OH. También podría ser una hidroxi, es una base, un hidróxido del grupo amino. Un hidróxido del grupo amino cuyo nombre es hidroxilamina. Miremos entonces el compuesto. Tenemos aquí el compuesto. Tenemos el número de oxidación del hidrógeno es más 1. Acordémonos siempre. Número de oxidación del hidrógeno más 1. Número de oxidación del oxígeno menos 2. Número de oxidación del hidrógeno más 1. Entonces lo primero que debemos hacer es escribir los números de oxidación de los elementos que ya sabemos cuál es su número. El hidrógeno más 1, el oxígeno menos 2 y nos quedaría averiguar cuál es el número de oxidación del nitrógeno en este compuesto. El nitrógeno entonces lo hemos colocado de color rojo porque es el que vamos a averiguar el número de oxidación. Vamos a averiguar ese número de oxidación. Tenemos las operaciones correspondientes. Número de oxidación del hidrógeno más 1, 2 por 1, 2 por 1, 2 por 1. Número de oxidación del oxígeno menos 2 y número de oxidación del hidrógeno más 1. De tal manera que nos queda más 1 por 2 nos da más 2. Más 1 por 2 más 2. Respuesta más 2. Menos 2. Menos 2 más 1. Si al menos 2 le adicionamos un 1, entonces nos queda menos 1. De tal manera que volvemos a escribir nitrógeno, que es el que no sabemos, más 2 menos 1. Más 2 menos 1 igual a 0. Y cuando decimos esto igual a 0, estamos aplicando la regla número 6 que dice la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un compuesto es 0. Entonces aquí estamos aplicando esa norma. Nitrógeno que no conocemos, realizamos esta operación, más 2 menos 1 nos da más 1 igual a 0. Y finalmente averiguamos el número de oxidación del nitrógeno. El nitrógeno lo dejamos quietico a la izquierda. El más 1 está a la izquierda de la igualdad. Recuerde que una suma es una igualdad. La parte izquierda debe ser igual a la parte derecha. Entonces, el más 1 pasa al otro lado de la igualdad con signo contrario. Recuerde que si está el más 1, pasa al otro lado como menos 1. El nitrógeno es igual a menos 1. ¿Qué quiere decir? Que hemos averiguado el número de oxidación del nitrógeno. Quiere decir que aquí el número de oxidación de ese nitrógeno es menos 1. Lo reemplazamos. Menos 1, más 1, menos 2 y más 1. El que acabamos de averiguar, menos 1, está aquí. Menos 1. De tal manera que la respuesta es nitrógeno menos 1, hidrógeno más 1, oxígeno menos 2, hidrógeno más 1. Y al realizar la operación, entonces tenemos menos 1, más 2, 2 por 1, 2, más 2, menos 2, más 1. Si realizamos la operación menos 1, más 2 nos da más 1. Menos 1, menos 2, más 1 nos da menos 1. Más 1 menos 1 igual a 0. Más 1 menos 1 igual a 0. Entonces ya tendríamos nosotros, los números de oxidación de hidroxilamina. Ejercicio número 4. Tenemos un compuesto llamado ácido sulfuroso. Ácido sulfuroso.
viene del azufre, ácido sulfuroso, y es un ácido porque tiene hidrógeno. Esto nos sirve de repaso para cuando veamos nosotros nomenclatura. Entonces hablamos de que los ácidos tienen hidrógeno. Entonces, ácido sulfuroso. La fórmula H2SO3 tenemos. Volvemos a repetir, escribimos los números de oxidación de los elementos que ya conocemos, hidrógeno más 1 y oxígeno menos 2, y dejamos pendiente el elemento desconocido. Entonces, hidrógeno más 1, oxígeno menos 2, y el que desconocemos es el azufre. No sabemos cuál es el número de oxidación del azufre y lo podemos averiguar de la misma manera como lo hicimos ahora, haciendo despejando una ecuación y despejando y averiguando el valor de ese. Entonces, más 1 por 2, el más 1 es el número de oxidación. Como son 2 hidrógenos por 2 hidrógenos, entonces 2 por más 1. El azufre, que es el que no conocemos, y menos 2 del oxígeno, 3, hay 3 oxígenos que trabajan con menos 2, 3 oxígenos que trabajan con menos 2. La suma de los números de oxidación es igual a 0. Recuerden que hemos dicho, ya lo hemos repetido, la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un compuesto es igual a 0. Realizamos las operaciones que aparecen allí. Más 1 por 2 nos da 2. 2 por más 1 nos da 2. El azufre, que es el elemento que no conocemos el número de oxidación, menos 2 por 3 nos da menos 6. Menos 2 por 3 nos da menos 6, igual a 0. Despejamos el valor de la S, que es lo que necesitamos averiguar. La S, que es el número de oxidación del azufre. El elemento químico azufre es S. El azufre es igual a 2 que está aquí y pasa al otro lado como menos 2. Y el menos 6 que está a la izquierda pasa al lado siguiente con más 6, cambia su signo. Menos 2 y más 6. Si realizamos la operación tenemos menos 2 más 6. Nos quedaría entonces más 4. Más 4. Signo positivo más 4. El azufre trabaja con más 4. Entonces tenemos aquí que el hidrógeno más 1, el azufre más 4, que lo acabamos de averiguar, símbolo más 4, y el oxígeno menos 2. La respuesta, hidrógeno más 1, azufre más 4 y oxígeno menos 2. Realizamos las operaciones que dice que se cumple la norma que la suma de los números de oxidación es igual a 0, y tenemos más 2 más 4 es igual a 6. 6 menos 6 es igual a 0. 6 menos 6 es igual a 0, y así terminamos el ejercicio número 4, que creo que nos está permitiendo entender con mayor facilidad los números de oxidación. Realmente el tema es sencillo si le ponemos un poquito de atención y calma. Vamos con el número 5. El ejercicio número 5 que nos dice, ese ejercicio número 5 nos dice a nosotros que averigüemos los números de oxidación. ¿Cuáles son los números de oxidación del compuesto llamado KClO3? Esta es la L minúscula. KClO3, clorato de potasio. El compuesto se llama clorato de potasio. Esta ClO3 recibe el nombre de clorato. ClO3, clorato. Clorato de potasio. Tenemos que averiguar los números de oxidación. Entonces, repito nuevamente. ¿Cuáles números de oxidación se escriben siempre? Primero, el del hidrógeno más 1, el del oxígeno menos 2, y el elemento que no conocemos lo dejamos al final para averiguarlo, despejando esa igualdad. Entonces tenemos KClO3, tenemos el oxígeno es menos 2, el número de oxígeno es menos 2, ya lo sabemos. Aquí vamos a aplicar otra norma que dice que el número de oxidación del potasio es más 1 porque está en el primer grupo de la tabla periódica. Recuerden que cuando empecé haciendo el repaso de la tabla periódica les dije, los elementos del grupo número 1 tienen un número de oxidación más 1. Los elementos del grupo número 2 tienen número de oxidación más 2. Los elementos del grupo número 3 tienen número de oxidación más 3. Entonces, si el potasio pertenece al grupo número 1, su número de oxidación entonces es más 1. Entonces ya tengo más 1 y menos 2. Tendría que averiguar el número de oxidación del cloro.
El ejercicio correspondería a averiguar el número de oxidación del cloro. Aplicamos el mismo procedimiento. Más 1 del potasio, el cloro que no lo conocemos, y ahora número de oxidación menos 2, pero ¿cuántos oxígenos hay? 3 oxígenos. Como hay 3 oxígenos con número de oxidación menos 2, 3 por menos 2 igual a 0. Hacemos lo de la suma, que la suma dice la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un compuesto es igual a 0. Tenemos entonces más 1, el cloro que no lo conocemos, 3 por 2, 6, menos 6, 3 por menos 2 da menos 6 igual a 0. Aquí tenemos una igualdad. Recuerden que los términos que están aquí con número positivo, están positivos, pasan al otro lado como negativos. Y los que están negativos aquí pasarían al otro lado como positivos. Entonces, lo que hacemos es un despeje matemático y lo que estamos averiguando es el número de oxidación del cloro. El cloro se queda aquí. Cloro es igual a más 1 que pasa al otro lado como menos 1. Y el menos 6 que estaba a la izquierda pasa al otro lado con más 6 con signo contrario. Realizamos la operación correspondiente. Menos 1 más 6. Menos 1 más 6 sería igual a más 5. ¿Qué quiere decir? Que el número de oxidación del cloro es más 5. Cuando digo número de oxidación es que el cloro, cuando forma el compuesto llamado clorato de potasio, su número de oxidación es más 5 para que pueda formar este compuesto. La respuesta sería potasio más 1, cloro más 5 y oxígeno menos 2. Lo que estamos haciendo aquí es una retroalimentación, una explicación de una tarea que se dejó en la actividad o guía número 4 de química de grado 10º. Tenemos el ejercicio número 6. En el ejercicio número 6 tenemos que el compuesto llamado ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Son elementos compuestos que uno debe ir aprendiendo y memorizando. Es un ácido porque tiene hidrógeno. Vayamos repasando. H, si es un compuesto que tiene el símbolo H, es un ácido. Como tiene cloro, entonces se llama ácido clorhídrico. Vamos adelantando al tema de nomenclatura, ácido clorhídrico. Pero nos están preguntando a nosotros cuáles son los números de oxidación, o sea, cuáles son los exponentes de este compuesto, cuáles son los números de oxidación. En otras palabras, nos están preguntando cuántos electrones ganó o perdió cada uno de estos elementos cuando formó el enlace. Cuántos electrones ganó o perdió de su último nivel de energía para formar el enlace. Entonces, miremos qué ocurrió. El compuesto es el HCl, el hidrógeno es más 1 por varias explicaciones. 1, porque está en el grupo número 1. Todos los elementos del grupo número 1 trabajan con más 1. El hidrógeno, la norma número 2 dice, el número de oxidación del hidrógeno es más 1, salvo algunas unas excepciones que vamos a mirar más adelante. Entonces, más 1. No conocemos el número de oxidación del cloro. Vamos a averiguarlo. Más 1 del hidrógeno, el cloro no lo conocemos, igual a 0. Aplicamos la norma, la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un compuesto es 0. La suma de los números de oxidación de un compuesto es igual a 0. El cloro lo dejamos quietico, está aquí más 1, está con signo positivo, pasa al lado contrario, a la derecha con signo contrario negativo. El cloro, el número de oxidación del cloro es menos 1. Tenemos, ¿cuáles son los números de oxidación? Más 1 y menos 1. Si realiza uno las operaciones, más 1 y menos 1 es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que se cumple la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un compuesto es igual a 0. Respuesta H más 1, Cl menos 1. Esos son los números de oxidación de ese compuesto llamado ácido clorhídrico. Ya para finalizar, porque ya estamos finalizando y se dan cuenta que he repetido en varias ocasiones porque la única forma de aprender es realizando los ejercicios, prestando mucha atención a las explicaciones y algunas veces memorizando algunos números de oxidación que ya sabemos de dónde provienen y por qué son así. Tenemos otro compuesto llamado el sulfuro de sodio. Aquí estamos aprendiendo otra cosita. Cuando hay un compuesto que tiene solamente el azufre, se llama sulfuro.
Si es un compuesto que tiene solamente el azufre, se llama sulfuro. Entonces, este es sulfuro de sodio. Si hay sulfuro de sodio, puede haber sulfuro de potasio, puede haber sulfuro de litio, sulfuro de hierro. Entonces, hay bastantes sulfuros. ¿Cuándo se forma un sulfuro? Cuando tiene el azufre. El azufre está unido allí a un elemento. Sulfuro de sodio. Nos dicen, averigüemos los números de oxidación, o sea, el valor de los exponentes, los números de oxidación, las cargas aparentes que tienen estos compuestos para formar esos elementos para formar el compuesto. Na2S, que quiere decir Na2, 2 átomos de sodio y 1 de azufre. Tenemos aquí, hay una cosa, aquí no tenemos hidrógeno, no tenemos oxígeno, pero tenemos una pista importante, el sodio. El sodio es un elemento del primer grupo de la tabla periódica. El sodio es un elemento del primer grupo de la tabla periódica. Si está en el primer grupo de la tabla periódica, su número de oxidación es +1. Número de oxidación +1 porque está en el primer grupo de la tabla periódica. Pero desconocemos el número de oxidación del azufre. Aquí está la aclaración. El número de oxidación del sodio es +1 porque está en el grupo 1 de la tabla periódica. Ahora miremos los números de oxidación, sodio +1, el azufre no lo conocemos. Realizamos las operaciones, número de oxidación +1, pero son 2 sodios, son 2 sodios. 1 por 2 nos da +2, +2, el azufre igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Aplicando la norma, la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un compuesto es igual a 0. Despejamos aquí, azufre, entonces nos da +2. Aquí está +2 positivo, pasa al lado contrario con signo contrario. Nos queda -2, azufre es igual a -2. De tal manera que la respuesta vendría a ser sodio +1, azufre -2, y esto debe ser igual a 0. 2 por 1, 2. -2, +2 menos 2, 0. Respuesta, sodio +1, azufre -2. Y este ejercicio entonces está resuelto, el número de oxidación. La única forma para que se forme ese compuesto es que el sodio trabaje con +1 y el azufre con -2 y forma el sulfuro de sodio. Ejercicio número 8. Vamos a entrar a un tema un poquito diferente. Está relacionado, pero es diferente. Mire que antes la suma de los compuestos nos daba 0. Recuerde, la suma de los números de oxidación daba 0. Aquí no. Aquí la suma de los números de oxidación debe ser igual a la carga del ion. Este es un compuesto iónico. Miren ustedes, esto es un compuesto iónico. Está encerrado por paréntesis y arriba dice que todo este compuesto, al formarse el compuesto, se ganan 2 electrones. Hay una ganancia de 2 electrones. Recuerde que cuando hay negativo, el ion negativo es que gana electrones, va a ganar 2 electrones. Pero ¿quién va a ganar los 2 electrones? Todo el compuesto. Este es un compuesto llamado compuesto iónico, que también recibe el nombre de ion poliatómico. Es un ion poliatómico. ¿Por qué se llama ion poliatómico? Es un ion poliatómico porque es un ion o un compuesto formado por varios átomos, poliatómico. La suma entonces debe ser igual a -2 en este caso. Entonces repito, Cr2O7 -2. El cromo, 2 cromos y 7 oxígenos. Para formar este compuesto van a ganar 2 electrones. Este es un compuesto iónico. La suma de los números de oxidación de este compuesto iónico es igual a su carga, o sea, igual a -2. Tenemos Cr2. Hacemos lo mismo. Sabemos que el número de oxidación del hidrógeno es +1. Sabemos que el número de oxidación del oxígeno es -2. Sabemos que el número de oxidación de los elementos del primer grupo es +1. Los del segundo grupo +2. Los del tercer grupo +3. Y fuera de eso, el profesor en las guías que envió a Red Académica y en las guías que tenemos ahí en la presentación del día de hoy, hay una tablita donde aparecen los números de oxidación que nos sirven de ayuda. Entonces, el oxígeno es -2, necesitamos averiguar el número de oxidación del cromo. El número de oxidación del cromo. Cromo, 2 cromos. Aquí tenemos número de oxidación -2.
pero hay 7 oxígenos, 7 por 2, 14, nos da menos 14, 7 por 2, 14. Y aquí nos dice que hay dos cromos, 7 por 2, 14, menos 14. Y aquí hay dos cromos, igual a menos 2. Mucho cuidado con este. En los ejercicios anteriores decíamos que era igual a 0. ¿Por qué era igual a 0? Porque era un compuesto que no era iónico. Era un compuesto normal. Este compuesto sí es iónico. Este compuesto gana o pierde electrones si es un compuesto iónico. La suma debe ser igual a su carga. ¿Y cuál es la carga? Menos 2. Menos 2. Seguimos haciendo la operación. Entonces la suma de los números de oxidación debe ser igual a menos 2. El cromo es 2 y el otro es menos 14 igual a menos 2. La única forma para que esto nos dé menos 2, la sumatoria nos dé menos 2, repito, la única forma para que la sumatoria nos dé menos 2 es que el cromo sea 6. El único número posible es 6, porque nos da 6 por 2, 12. Y entonces al darnos 12 más 12 menos 14, entonces nos va a dar aquí, entonces nos va a dar menos 2, porque recuerden que dice más 12, 6 más 2 más 12, y aquí menos 14 nos va a dar menos 2. El número que nos da aquí es este número, menos 2. La suma debe dar igual al número menos 2. Entonces la respuesta sería Cr más 6, oxígeno menos 2. Cr más 6, oxígeno menos 2, y el compuesto será Cr2O7 a la menos 2, ion dicromato, y estos son los números de oxidación. Estos son sus números de oxidación. Ejercicio número 9. Este ion se llama ion permanganato. Este ion permanganato, este compuesto se llama permanganato. El permanganato, forma permanganato, es un ion, es una unión de varios elementos que forman un compuesto, pero al unirse y formar ese compuesto ganan 2 electrones, se ganan 2 electrones. ¿Quién gana los 2 electrones? Todo el compuesto. Nos dicen, averigüemos el número de oxidación. ¿Cuál es el número de oxidación? Entonces, muy sencillo. Recuerden que la suma del número de oxidación, como en el ejercicio anterior, nos debe dar menos 2. ¿Por qué nos dice menos 2? Porque acá tenemos el menos 2. Aquí tenemos menos 2, nos debe dar menos 2. Si el ejercicio dijera menos 5, sería menos 5. Si el ejercicio dijera menos 1, sería menos 1. Pero en este caso es menos 2. ¿Qué quiere decir? Que este compuesto está ganando 2 electrones. Dice allí, la suma de los números de oxidación de este compuesto iónico es igual a su carga, o sea, menos 2. O sea que cuando yo hago la suma aquí, la suma debe ser igual a menos 2. Volvemos a repetir la misma historia. En ese compuesto, ¿qué vamos a escribir? Si el hidrógeno es más 1, el oxígeno es menos 2, si pertenece al primer grupo, el número de oxidación es más 1, si pertenece al grupo 2 es más 2, si pertenece al grupo 3 es más 3, y así sucesivamente. Entonces, el oxígeno tiene número de oxidación menos 2, pero no conocemos el número de oxidación del manganeso. Este compuesto se llama manganeso, Mn, manganeso, no confundir con el magnesio, manganeso. Entonces, ese manganeso es el que no conocemos el número de oxidación, realizamos la operación menos 2 de un oxígeno, pero son 4 oxígenos, me dice que aquí hay 4 oxígenos. 4 por 2, 8, me da menos 8. 4 por 2, 8, me da menos 8. Es igual a menos 2. Acabamos de decir que la suma debe ser igual a menos 2. ¿Por qué la suma debe ser igual a menos 2? Por el punto número 7 que dice la suma algebraica de los números de acción de elementos de un ion poliatómico es igual a la carga del ion. Este es un ion poliatómico. Un ion, un compuesto iónico que se formó por varios átomos. Es igual a menos 2. Entonces nos va a dar aquí menos 8. De tal manera que para que nos dé menos 2, la única manera, el único número posible es más 6. Más 6 menos 8 es igual a menos 2. Más 6
menos 8 es igual a menos 2. Repito, el único número posible es 6. Entonces, más 6 menos 8 igual a menos 2, igual al número este que es menos 2. Y esta es la respuesta. Manganeso más 6, oxígeno menos 2. Y esos son los números de oxidación, el ion permanganato. El ejercicio número 10, como que es muy sencillo, pero que aplica una norma que son los reglamentos para determinar los números de oxidación, que dice: el número de oxidación de un elemento que se encuentre solo, en estado libre, y sobre todo este elemento que está no solamente está solo, sino que se encuentra en forma iónica, es un elemento iónico, o sea, es la suma algebraica en este caso, cuando el elemento se encuentra iónico, tenemos aquí la suma algebraica de los números de oxidación de elementos de un ion polinomio es igual a la carga del ion. Lo mismo ocurre con esto. Si hay un elemento iónico, faltaría esa norma que apareciera allí. Cuando hay un elemento iónico que tiene su carga, en este caso tiene una carga positiva, quiere decir que pierde un electrón. Si este hidrógeno que perdió un electrón, ¿cuál es su número de oxidación? Igual a su carga. Si dice que es más, entonces es más 1. Respuesta, más 1. Aquí vamos a introducir otro concepto que no debemos olvidar, que siempre les he hablado de eso, que son los aniones y los cationes. ¿Qué son los aniones y los cationes? Los aniones son iones negativos. Aniones son iones negativos. Y este es un ion llamado catión. Y es catión porque el ion es positivo. Los iones positivos se llaman cationes. Este catión es un catión más 1. El hidrógeno más 1 es un ion catión, el catión del hidrógeno, más 1. Y su número de oxidación es más 1. Leamos un poquito la explicación que aparece aquí. El número de oxidación de los iones monoatómicos coincide con la carga del ion. Por ejemplo, el número de oxidación del cloro es menos 1. Si él está solo y dice que es menos 1, su número de oxidación es menos 1. Como este elemento está solo, es un ion y tiene su número de oxidaciones más 1, su número de oxidación es más 1. Respuesta: número de oxidación de este compuesto iónico más 1. Ejercicio número 11. El ácido sulfúrico es un compuesto sumamente conocido. Ese ácido sulfúrico se utiliza en las baterías, para la fabricación de las baterías, ayuda a conducir la corriente eléctrica, son sustancias, puede ser un ácido muy leve, muy débil, o puede ser un ácido muy fuerte, puede causar quemaduras. Es una sustancia tóxica, peligrosa, el ácido sulfúrico, reacciona con los metales de forma fuerte. Tenemos el H2SO4, volvemos a repetir los números de oxidación. Si tenemos el hidrógeno, el número de oxidación es ¿cuál? Del hidrógeno, más 1. Si tenemos el oxígeno, su número de oxidación es menos 2. Entonces, número de oxidación del hidrógeno, más 1. Número de oxidación del oxígeno, menos 2. Tendríamos que averiguar el número de oxidación del azufre. Reemplazamos aquí, hidrógeno más 1, oxígeno menos 2. Hidrógeno más 1, oxígeno menos 2. No conocemos el número de oxidación del azufre. Repasamos, hacemos los datos matemáticos. Hidrógeno más 1 y hay 2 hidrógenos, número de hidrógenos 2, 2 por 1, 2, más 2. El azufre, que no lo conocemos, 4 por 2, 8. Entonces, menos 2, pero hay 4 oxígenos, menos 2 por 4, nos da menos 8, más 2, menos 8, igual a 0, con este azufre que no conocemos el número de oxidación. ¿Cómo averiguamos el número de oxidación? Haciendo un despeje de esta igualdad. El azufre lo dejamos quietico aquí en su lugar. El más 2 pasa al otro lado como menos 2. El menos 8 pasa al lado siguiente, a la derecha, con más 8. Menos 2 más 8 es igual a más 6. De tal manera, el número de oxidación del azufre es más 6. Número de oxidación del azufre es más 6. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cambiarlos, colocarlos. Hidrógeno más 1, azufre más 6 y oxígeno menos 2. Aquí tenemos que el 6 pasa aquí. Respuesta: hidrógeno más 1, azufre más 6, oxígeno menos 2. Más 2 más 6 menos 8 igual a 0. Más 2 más 6 da 8.
más 8 menos 8 igual a 0. El número de oxidación de los elementos de este compuesto ya está determinado. Y este que está al principio, pero vale la pena repetirlo porque cuando uno repite las cosas, aunque algunas veces parecen cansonas, necesitan explicarse varias veces y lo vamos a entender con mayor facilidad. ¿Qué quiere decir? Que después de terminar esta explicación, esta pequeña clase virtual, yo espero que todos hayan entendido qué son los números de oxidación, hayamos repasado los elementos químicos y de pronto hemos hablado un poquito sobre la clase de compuestos químicos que hay en la naturaleza. El H2O, conocido como agua, H2O, repetimos lo mismo, el hidrógeno es más 1, el oxígeno ya también lo conocemos, entonces nos da 1 de número de oxidación más 1 y hay 2 hidrógenos, 2 por 1, 2. El oxígeno no sabemos el número de oxidación, es igual a 0. La suma de los números de oxidación es igual a 0, ¿por qué? Porque este no es un compuesto iónico, este es un compuesto normal, es igual a 0. Dejamos el oxígeno quietico. Está más 2, pasa al lado siguiente como menos 2, se escriben los números de oxidación más 1 y menos 2, y nos queda la respuesta hidrógeno más 1 y oxígeno menos 2, más 2 menos 2, 0. Esos son los números de oxidación del agua. Lo hemos pasado rápido porque ya estaba explicado como ejercicio número 1. Y finalmente lo único que me resta es desearles un feliz día. Espero que les haya quedado claro el tema de los números de oxidación y continuamos en comunicación por medio de los correos. Podemos formular preguntas y con mucho gusto tendrán sus respectivas respuestas. En las clases siguientes entraremos en algunas clases virtuales donde podremos participar y preguntar directamente algunas dificultades. Que pasen muy buen día. Muchas gracias.